Hola, hoy estamos en Abrera, que es una localidad más entre Montserrat y Barcelona, más al sur, y hemos venido aquí para hablar con Adriana. Adriana es una persona de origen dominicano, de la República Dominicana, y que tiene mucha experiencia internacional y lleva muchos años aquí en España y sobre todo lleva muchas vivencias y bueno, nos ha invitado a su consultorio y vamos allí, vamos a disfrutar. Pues ya estamos aquí en el consultorio de la doctora Adriana, así que sin más preámbulos, hola Adriana. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Echas de menos el clima de la República Dominicana o no? A ver, ya tengo mucho tiempo aquí, sí que extraño, sí que me gusta hablar con mi gente, pero cuando estoy allí me choca el ambiente, ya no me siento como tan cómoda como antes, porque el calor así tan rápido, como que te altera, pero se lleva. Cuando tú hablas por teléfono con tu familia, ¿ellos pueden notar que tu español está más mezclado con el de aquí o no? Muchas veces, según cómo le hable, aparte de que hablo tan rápido, si mezclo el catalán con el inglés, soy un gueto. En inglés ya se van. Entonces, espérate, ¿qué me dijiste de esto? Ahora tiene un tema de yo te tiro. Es cuando tú llamas por teléfono y yo le pregunto, ¿qué es eso de tirar? Te llamo. Yo te tiro, yo te llamo. Sí. Ok, luego te tiro. Digo, ¿qué es eso? ¿Eres de la capital? No, yo nací en Puerto Plata, al norte del país. En un pueblecito chiquitito que se llama Cabilla. ¿Cuántos habitantes? Y ahí había, cuando yo nací, como 500. Y nací debajo de una mata de mango centenaria. Sí. Mi madre me tuvo de un susto. ¿Hay mucha mezcla del inglés en el español de la República Dominicana o no? Bastante. Y con el francés. Date cuenta que coordinamos con Haití. Con Haití. Claro. Ahora, los haitianos son más potentes que nosotros. ¿Por qué? Porque la dominan más lengua que nosotros. Los dominicanos son, ellos le dicen, son con voz. Es un dialecto haitiano. Porque los haitianos aprenden más rápido el castellano que los dominicanos creol. Al menos cuando vivan en frontera no aprenden creol ni francés. ¿Cuándo fue el boom de República Dominicana? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo ha sido? Eso sería, estaba muy pequeña, como los 70, 68, que ya empezó a abrirse. Empezaron los hoteles, los resorts, como dicen ellos. En mi provincia fue el boom. Ahí trabajaban hasta los de teta. Ahí trabajaban hasta los de teta. Claro. Porque, ¿tú cuántas carreras tienes? Tengo 3. 3 solamente, ¿qué son? Tengo, mi primera licenciatura fue en psicología clínica. Después hice un doctorado en psiquiatría y un máster en logopedia y mención lingüística. ¿Aquí hago malo? ¿Dónde los hiciste? 2 aquí. No. Una aquí, otra en Búfalo, tocando Canadá. Y ella en Dominicana, en la Universidad Mundial Dominicana. De hecho, terminé mi sortija de grado. Cuando tú ves dominicano que tiene esa sortija, es porque tiene carrera. No tiene doctora, licenciada. ¿Por qué os gusta tanto el oro como dominicano? Según la leyenda, cuando Colón estuvo por allí, le robó el oro. Y el oro se quedó en Francia. Porque hay muchas minas de oro, de ámbar, de muchos minerales. Entonces, ¿qué pasa? Como era tan así, tan llano, él limpiaba espejo y le saqueaba le violaba a las mujeres y le saqueaba el oro. Es verdad. Con tan mala fortuna que el oro se quedó en Francia. Porque eso mucha gente no lo sabe, pero eso funciona así. ¿Y qué relación hay con la madre patria, con España? ¿Ves? ¿Es pasado o todavía hay una relación? Dominicana es una colonia española. De hecho, Cristóbal Colón desembarcó en la Isabela, que queda cerca de donde yo nací. Cerca relativamente. Son como unos 80 o 90 kilómetros. Cerca. Hay una playa fantástica, se llama La Ensenada. Y cuando él pisó tierra, dijo tierra, otra española. ¿Pero qué relación hay? ¿Hay amor de odio con España? No, porque somos mixtos. Mi abuela nació en Almería. Andaluza. Sí. Pero
Franco se la vendió a Trujillo Molina y ella vio a su padre cuando lo mataban en el caminito. El papá de mi papi es de La Coruña, con los ojos verdes, precioso papá Bartolo. Y también ellos emigraron con su familia allí, le daban la vaca y terreno. Claro, claro. Y ¿Sabes? ellos trabajaban como animales. Y yo aprendí a oír a Gazán desde que nací. Porque mi amor era puro nervio. Y yo montaba a caballo, ella trabajaba como una negra siendo blanca. Ella montaba un caballo con un genio frenético. Y ella nunca vino aquí, porque ella no tenía que venir a buscar nada aquí. Porque ella se volvió pequeña y yo su papá cuando lo mataron. Ahora que dices esto, leí ¿cómo era? El libro de Vargas Llosa, La fiesta del chivo, ¿es? Sí. De Trujillo, ¿no? Sí, Que es la misma historia contada desde Sí. tres focos. El señor Trujillo tenía... Buena tela, ¿eh? Buena tela. Buena tela. Él le costó la presidencia, la muerte de las hermanas Mirabal. Sí. Era un violador, malparido, Era malo. Era malo. pero más malo eran los secuaces que estaban con él. Si se enamoraba de tu hija, era Sí. de él, era propiedad de él. Correcto. Y el que no entraba ahí, tampoco sabía. ¿Y tú cómo estás aquí? Porque bueno, veo que tú aquí las cosas te van bien, ¿no? Tienes un gabinete, tienes una clientela. ¿Cuántos años llevas con tu negocio? 25. 25 años. 26 haremos el 5 de julio. 26 años en julio. ¿Y cómo te ves? ¿Te ves más tiempo aquí? ¿O te ves en España pero en otro lugar? ¿O te ves volviendo? No, a mí no me gusta la movilidad. Mm, Yo vuelvo a mi país. De hecho, voy a construir en casa. mm. Porque hay una luna que me cae ahí, porque mi casa da frío. Y me cae un verdor ahí. Y para mi historia y para mi meditación, yo tomarme una turbona ahí de noche, mirar la luna así despejada. Si me preguntan por qué no hace frente para acá, yo no quiero echar fardeo, quiero vivir tranquila al Guayumbo. Guayumbo es un arbusto grandote, enorme. Y el susurro del río me relaja un montón. Oh, el agua, claro. Nosotros vivimos arriba, Mm. sí, y yo tengo mi música, mi guitarra, ¿Tu mi comida? papi. ¿La comida o no especialmente? ¿Hay alguna comida Bueno, de aquí que...? el sancocho hice el sábado con unas amigas, el domingo. El que pasé comida al final, hay que compartir. Porque mi hijo no casi no come, porque no le enseñé. Hacer comida para tres, pero sí, me encanta que venga gente a casa, hacer un arroz así, unas habichuelas, unas alubias. ¿Cuál es la comida más tradicional de allí? ¿Es arroz con algo? Arroz, habichuelas y carne, ensalada, la bandera dominicana. ¿Vosotros le decís habichuelas? Sí, Vale, vale. habichuelas, las alubias. O guandule, Guandules. es como si fuera un guisante, Ujú. pero está de otra manera. Es el guisante, se llama guandule. Pero siempre el arroz como base. El arroz es como nosotros el pan aquí. Vale. Si no comen arroz de mañana, tienen que comer la noche porque no han comido. Exactamente, como el pan. Plátano, yuca, patata dulce, que el moniato no tiene nada que ver, el moniato aquí es el municipio. ¿Verdad? Ujú. Bueno, por la mañana nos llenamos con una batata al horno, con un tazón de leche o plátano con huevo para irse para el colegio. Bueno, empieza la mañana así, hay que tener energía. Y a las 10 tú vienes a la casa, te lo llevan allá, como un medio bocadillo y un zumo. Ajá. Los aguacates, unos aguacates enormes. No, los de aquí no hay aguacate. Unos mangos. Anoche me dice amiga, mira, te lo mando y yo, qué maravilla eres. Qué bueno. Oye, pero me encanta porque hablas de la melancolía, no hablas con melancolía de tu país, sino con una sonrisa. Mira, Me encanta. yo emigré de mi país por superación, Mm. pero en mi patria no la puedo olvidar porque si olvido mi patria me olvido de mí. Me olvido de mí. Yo soy dominicana de pura cepa y le agradezco mucho a España. También ha dado un servicio. Y tanto. Tengo mi genética de aquí, tengo mi hijo de aquí. Que de ahí vengo yo, de ahí vengo yo. Y cuando encuentro una chica o un chico de mi país, me pongo loca. Qué bueno, qué Me bueno. pongo loca cuando encuentro a alguien de mi país. Qué bueno, me encanta. ¿Habéis visto qué energía tiene? Es algo que hay que experimentar. ¿Y tu energía es genuina o es la gente dominicana es así como tú? Yo estoy mermada. Ah, tú estás baja.
Esa energía la tenía mi papi. Mi madre era un caballo andante. Qué bueno. Mi papi era catedrático ¿De? de lengua hispana, panamericana. Y no había un niño que se quedara sin libro, porque se lo prestaba. Y mi papi, lo que no tenía él, lo tenían los niños. El libro no podía estar marcado, no podía estar rayado, porque ese libro lo aprovechaba otro crío el año que viene. Claro. Y en mi casa no había dinero, pero sí libro. Bueno, por eso, qué bueno. Adriana, me encantaría estar 3 días contigo hablando, pero muchísimas gracias porque me has llevado a la República, de verdad. Y voy a ir. Muchas gracias. Hermano. Muchas gracias. ¿Qué os parece? Increíble, ¿verdad? Pues así es el Caribe, así es el Caribe. Nos vemos pronto, aquí o allí. Adiós, Ay, adiós. ay.